Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a terminar nuestra serie de poetas de Rusia o de la Unión Soviética del siglo XX con alguien que es un poeta, aunque escribió siempre prosa. Alexander Solzhenitsyn, este poeta ruso, novelista, escritor e historiador, Premio Nobel de Literatura en 1970, nació en Kislovodsk, Rusia, el 11 de diciembre de 1918 y murió en Moscú, Rusia, otra vez el 3 de agosto del 2008, con 89 años. Premio Nobel de Literatura en 1970, crítico del socialismo soviético, contribuyó a dar a conocer el Gulag, el sistema de campos de trabajo forzados y exterminio que la Unión Soviética mantuvo en todo la revolución, en todo el comunismo, desde 1917 hasta su final, prácticamente, hasta que comienza la perestroika y la glasnost con, en la década del 80 recién. Gran parte de sus trabajos fueron censurados por el aparato estatal soviético, pero su obra alcanzó un volumen notable, sobre todo Archipiélago Gulag, Un día en la vida de Iván Denisovich, agosto de 1914 y Pabellón del Cáncer. Solzhenitsyn fue galardonado, como decimos, con el Premio Nobel de Literatura en 1970. En 1974 fue expulsado de la Unión Soviética y se le retiró la ciudadanía, la cual le fue restituida recién en 1990, 16 años después. Tras la disolución de la Unión Soviética, en 1994 regresó a Rusia, donde permaneció hasta su muerte en el 2008. Hijo de un terrateniente cosaco, muerto poco después de que naciera, y una maestra, pasó su infancia en Rostov del Don y estudió en la Universidad Federal del Sur matemáticas y física. Ya entonces intentó publicar algunos trabajos. Se graduó en 1941 y empezó a servir ese mismo año en el Ejército Rojo ante la invasión nazi de la Unión Soviética, y se desempeñó hasta 1945 en el Cuerpo de Transportes primero y más tarde oficial artillero. Participó en la mayor batalla de tanques de la historia, la batalla de Kursk, y fue detenido en 1945, en febrero, en el frente de Prusia Oriental, cerca de Königsberg, hoy Kaliningrado, poco antes de que empezara la ofensiva final del ejército soviético que acabaría en Berlín. La razón de esta detención fueron algunas cartas enviadas con un amigo en las que criticaba la conducción de la guerra por Stalin. Por ello fue condenado a 8 años de trabajos forzados. Lo encerraron en la Lubyanka, que es la policía secreta, y en los primeros años de su cautiverio lo pasó en varios campos del Gulag, hasta que, gracias a sus conocimientos matemáticos, fue a parar a un centro de investigación científica para presos políticos, denominado Sharashka, vigilado por la seguridad del Estado. Eso le inspiró su novela El primer círculo. El tema de las penalidades sufridas por los excombatientes de la Gran Guerra Patria, acusados de haber tenido demasiado contacto con el enemigo,
también aparece en otros autores soviéticos de la época, como Vasily Grossman. Las primeras obras en 1950 fue trasladado a un campo especial en la ciudad de Ekibastuz, en Kazajistán, donde se gestó su famosísima Un día en la vida de Iván Denisovich. En 1962, Nikita Khrushchev, empeñado en distanciarse poco a poco del estalinismo, dio su venia a Alexander Tvardovsky para que apareciera en Nový Mir, revista literaria de mayor difusión del país. El relato denuncia la vida de los condenados en el Gulag y se convirtió en un bestseller. La gente hacía cola para adquirirlo y la obra provocó un debate sobre el estalinismo más grande de lo tolerable, de forma que 2 años después se impidió que obtuviera el premio Lenin y luego fue prohibida, aunque se conseguía en el Samizdat y otras formas clandestinas de edición. El libro cuenta un buen día en la vida de un preso en el campo del Gulag, Iván Denisovich. En la década de los 50 el autor trabajaba de presidiario minero, albañil y forjador, y contrajo un tumor del que fue operado. El cáncer se le reprodujo y esa experiencia sirvió de material para su novela Pabellón del Cáncer, que terminó en 1967. Un mes después de haber cumplido los 8 años de condena, Stalin había muerto, aunque las penas de Solzhenitsyn no habían acabado. Aún tenía que cumplir el destierro a perpetuidad, por lo que fue enviado a Kokteren, provincia de Shambil, desde marzo del 53 a 1956, lo que aprovechó para escribir en secretos mientras daba las clases en la escuela primaria. Liberado y rehabilitado en 1956, a Solzhenitsyn se le permitió vivir en Vladimir y Riazán, en el centro de Rusia, donde pudo llevar una vida normal, dando clases de matemáticas y escribiendo sobre sus experiencias en la cárcel. Ese fue el material de su primera novela, Un día en la vida de Iván Denisovich, 1962, que fue publicada gracias al deshielo y provocado por la denuncia del estalinismo realizada en el 20 Congreso del PQS por Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev fue el sucesor pactado del poder de Stalin. Nikita Khrushchev fue un ávido fusilador y recibía todos los días listas que daba la policía secreta y Stalin. Incluso le pedía a Stalin más listas porque ya las había acabado, ya había encarcelado y fusilado a los 100 o 150 que le habían dado y quería más. Ese era el entorno de poder de Stalin. Muerto Stalin, subió otro, en este caso Nikita Khrushchev. La piel de cordero no le quita el criminal que lleva dentro y el genocida que fue junto a la policía soviética secreta y junto a todos los colaboradores del estalinismo, ¿verdad? Bueno, en 1969 fue expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos, otra vez, por denunciar que la censura oficial le había prohibido varios trabajos. El galardón del Premio Nobel de Literatura de 1970 acudió en su ayuda. Declinó, sin embargo, ir a Estocolmo por temor a que las autoridades soviéticas no le permitieran regresar, y también para ultimar su obra más conocida, el monumental Archipiélago de Gulag. El archipiélago Gulag.
Esta obra fue publicada en 1973 en París, después de que una copia del manuscrito se perdiera al caer en manos del KGB en la URSS, y su portadora, Elisaveta Voroganskaya, secretaria del autor, se ahorcara tras haber sido torturada. Con el corazón oprimido, explica Alexander Solzhenitsyn, durante años me abstuve de publicar este libro, ya terminado. El deber para con los que aún vivían podía más que el deber para con los muertos. Pero ahora, cuando pese a todo ha caído en manos de la seguridad del Estado, no me queda más remedio que publicarlo inmediatamente. Vamos a leer unas frases, unos pensamientos de Solzhenitsyn sacados de sus libros como homenaje a todos los autores, tanto poetas como narrativos, que sufrieron el terror comunista de la Unión Soviética, la represión. Todos los países comunistas, desgraciadamente, tienen este mismo sistema, ¿verdad? Solo cuando cae la represión, cuando cae el gobierno, se pueden saber todas estas cosas. Eso sucedió en todos los países de la Europa del Este y sucede también en otros países, en China, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a leer, hay una veintena de libros de Solzhenitsyn, no solamente novelas, ensayos, reportaje, memorias, desde el primero, Un día en la vida de Iván Denisovich, 1962, hasta el último, 200 años juntos, 1795-1995, ensayo. Aquí tengo unas frases de Alexander Solzhenitsyn que dicen así: al final de mi vida, espero que el material histórico que he recogido entre en las conciencias y la memoria de mis compatriotas. Al llegar a pensar todos iguales, una ventisca no sirve a nadie. Cualquiera a quien hayas privado de todo ya no está en tu poder. Es de nuevo totalmente libre. Cualquier hombre que haya proclamado la violencia como su método está inevitablemente obligado a tomar la mentira como su principio. Cuando la vida se teje con estambres legalistas, surge una atmósfera de mediocridad moral que paraliza los más nobles impulsos humanos. El escritor ha de estar dispuesto a soportar la injusticia, y en eso está el riesgo de su misión. El hombre ha fijado para sí mismo el objetivo de conquistar el mundo, pero en el proceso pierde su alma. El reloj del comunismo ha dejado de funcionar. Sin embargo, su construcción concreta aún no ha llegado a caer. Por esa razón, en lugar de liberarnos a nosotros mismos, debemos tratar de salvarnos de ser aplastados por sus escombros. Sin el toque del aliento de Dios, sin restricciones en la conciencia humana, tanto el capitalismo como el socialismo son repulsivos. Uno nunca debe dirigir a las personas hacia la felicidad, porque la felicidad es también un ídolo del mercado. Uno debe dirigir hacia ellos el afecto mutuo.
Gracias, Alexander Solzhenitsyn, por esta vida valiente de lucha contra un sistema tremendo que tuviste la suerte de sobrevivirlo y de difundirlo. Vamos a ver algunas fotos de Alexander Solzhenitsyn, si me deja. Ven, ponte aquí, ven, ponte aquí. Ah, sí, aquí ponte aquí. No, ahí ponte. Mi gata no quiere que la... Es que aquí está, hay un poquito de calor en la pantalla, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Estas son fotos de la época del premio Nobel, en el 70. Aquí lo tenemos a Solzhenitsyn. Esto es en Ciudad de Colonia, Alemania Occidental, cuando ya lo echaron de la Unión Soviética en 1974. Esta es una foto de los últimos años que volvió a Rusia. Aquí lo tenemos en el 2007, un año antes de morir, con 83 años. Murió con 84 años. El primero murió con 89 años el 3 de agosto del 2008. Aquí estamos en el 2007 con el presidente ruso Vladimir Putin. Alexander Solzhenitsyn. Un minuto de poesía realmente cada día es como una bendición para el espíritu, conocer todas estas cosas, ¿verdad? Vamos a cambiar nuestra vida y vamos a cambiar también el mundo de los demás, el mundo de los demás, todos los demás. Gracias por ver este programa, amigos. Hasta la próxima.